A Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Después de estas 3 semanas que estuve ausente, ya que me fui a un viaje con mi esposa a Japón, Alfredo, un magnífico país, una gran civilización, mucha cultura, ¿no? Todos te tratan simpáticamente, todos te atienden, muy civilizados y una comida extraordinaria y además muy barato. Bueno, pues ya estamos aquí, como bien decías, hubo una especie de impasse, una especie de descanso de noticias escandalosas, pero bueno, pero luego no dan tregua, ¿no? Pero ya nuevamente tenemos una. Bueno, vamos a hablar de la corrupción en Baja California. Bueno, la corrupción en general es un tema de todos los países y de todos los gobiernos. Es un tema que tiene que ver con el sistema capitalista, pero también con el sistema comunista, donde ha habido muchos chinos y rusos a los que han ejecutado por corruptos. Es un tema que tiene que ver con la ambición del hombre, con su deseo de tener más dinero, de tener dinero fácil, de buscar la forma de enriquecerse a como dé lugar. Pues la corrupción es un tema pues que está presente en todos los gobiernos y en todos los tiempos. La diferencia está en no dejarla pasar. Es decir, si tú la conoces, en ese momento tienes que actuar y no puedes dejar que esta pase, aunque sea gente muy importante. Lo digo esto por el tema que tiene que ver con el anuncio reciente a partir de un amparo que otorgó el Tribunal Colegiado de Distrito en Baja California para que se reabra el caso de Kiko Vega. Entonces, Kiko Vega es un asunto que yo conocí siendo secretario general de gobierno. En una reunión que tuvimos el entonces gobernador Bonilla y yo, ¿no?, con otro personaje, nos dimos cuenta de que había malos manejos y corrupción. Entonces me ordenó el gobernador que hiciera una investigación y que presentara una denuncia. Y así lo hicimos. Hicimos una investigación muy profunda. Aquí les vamos a pasar un video y luego después les voy a comentar cómo está la situación, porque ha habido comentarios del presente gobierno de que la investigación estaba muy mal hecha. Pues eso no es cierto, ¿no? Tan es así que todo lo que va a determinar en los días recientes a partir de la de la sentencia de amparo del tribunal, será analizar lo que nosotros presentamos. Vamos a este video y luego lo comentamos. Con mucho gusto les platico todo, pero saliendo presento la denuncia y luego platico con ustedes. Amador Rodríguez Lozano. ¿Por qué posibles delitos? Son por abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y coalición de servidores públicos y o infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos y o negociaciones ilícitas y o fraude procesal y los que resulten. Como vieron el día de hoy, presenté una denuncia en contra de varios funcionarios del gobierno del Estado, encabezados por el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, por los delitos que ustedes ya oyeron que presuntamente realizaron. Todo parte a raíz de una información que nos llega de que se llevó a cabo un estafa maestra zona 4, es decir, la de nosotros, la de Baja California, donde hasta ahorita
pesos de estas empresas, muchas de las cuales se constituyeron el mismo día que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en departamentos inexistentes, en casas abandonadas, en oficinas o simplemente algunos domicilios que no existen. ¿Qué rubro de servicios son esas empresas? Son casi 40 empresas, en las cuales hay varias que no tienen registro federal de causantes, no tienen la homoclave, y hay una que ya se encontraba en un padrón que hace el SAT. El SAT analiza junto con el órgano de auditoría nacional y encuentra que hay empresas que se dedican a vender facturas o ser fachadas. Y una de estas empresas que aparece aquí, a la cual se le depositaron 8 millones de pesos, se encuentra precisamente en ese listado, es decir, era una empresa que nadie podía contratar con ella en virtud de que ya se había determinado que era una empresa fachada. Está involucrado presuntamente el exgobernador, porque los cheques que tenemos o las transferencias dice por autoridad superior autorizado, por supuesto el ex secretario de Planeación y Finanzas Vladimiro Hernández y la ex oficial mayor Loreto Quintero y dos funcionarios menores, uno de normatividad y otro de adquisición. ¿Qué son las llamadas que hacía aquí? Son 1.200 millones de pesos. ¿Estas son las llamadas de la Auditoría Superior? Son información que tenía la Auditoría Superior, pero que nosotros en 3 días hicimos una investigación que ellos tenían meses y no habían dado. ¿Tiene que ver con las llamadas que el gobernador? ¿Toda esta información se la reveló el auditor? No, esta información nosotros la obtuvimos. ¿Tiene que ver con la renuncia del auditor esta? ¿Son las llamadas que hizo? No, la renuncia del auditor tiene que ver con que él confiesa que recibe llamadas de Kiko Vega y de Tony Valladolid, donde le dice qué podemos hacer para que esto no proceda. ¿De qué rubro serían las Puras asesorías. No, nadie paga 1.200 millones de asesoría. Pues eso evidentemente es 2017 a 2018 y todavía falta 2019. A continuar con el análisis del video, pues el video es muy claro. Ahí verán que en el 2019 nosotros nos encontramos con esta información y nosotros de inmediato procedimos a su denuncia. Hay que recordar que en Baja California, como en otras partes del país, la autoridad que investiga los delitos es autónoma. Aquí hay una fiscalía. Nosotros lo que hacemos es, fuimos al Ministerio Público, de Asuntos Patrimoniales, le entregamos nuestra denuncia y ya a partir de ahí pues le corresponde a la fiscalía hacer la investigación. Quiero decirles que no es una investigación que se hizo sobre las rodillas, que mandamos gente a la Ciudad de México. Fuimos a ver las supuestas oficinas y fue exactamente lo que dijimos. Había oficinas donde en una oficina había varias empresas, había casas desocupadas, había domicilios que no existían y todo eso pues mostró que eran empresas fantasmas, 40 empresas fantasmas, que lo que hacían era aparentemente dar asesoría al gobierno del Estado, daba una factura y ese dinero pues iba a parar en manos de alguien, que es lo que tenía que investigar el Ministerio Público. Nosotros lo que hicimos pues es presentar el mayor número de datos posibles, pero no nos corresponde la investigación. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas pasaron 2 años, ¿no? Y al final de cuentas la sala superior del tribunal, la quinta sala, el Tribunal Superior de Justicia, aquí en Baja California. Aquí en Baja California
dijo que era un sobreseimiento totalmente a favor de los imputados. Aquí es donde llegas a la conclusión que el presidente López Obrador tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que estos 3 magistrados, de los cuales por supuesto que fueron nombrados por Kiko Vega en 2017 y en 2018, después de todos los documentos que están ahí, dicen que no hay ninguna razón para vincular a proceso, cuando está perfectamente claro que hay un robo a los bajacalifornianos, que si hubieran analizado bien y no hubieran acatado alguna instrucción que alguien les dio, pues, o un favor que alguien les pidió, pues seguramente los resultados serían otros. Esto llevó a que fijaran la audiencia en enero del 2022, es decir, cuando ya nosotros ya no estábamos en el gobierno. En el gobierno. El sistema del Estado, o el sistema nacional penal, pues es muy generoso. O sea, tú vas ante el juez y le dices, señor juez, te comunico que estoy cambiando de abogado, y entonces suspende la audiencia y te manda otra fecha. La difiere. Y luego llegas con el juez y le dices, señor juez, no tengo la carpeta de investigación, y ordena que te la den, y pasan otros meses. O sea, es un sistema muy tardado, porque es un sistema garantista, ¿no? Muy garantista, se protege mucho los derechos de las personas. Y bueno, pues al final de cuentas se declaró esta situación. Esto llevó a que el gobierno actual dijera que estaba muy mal hecha la investigación. Yo reto a cualquiera que nos sentemos a ver el análisis de la investigación, que es la que hicimos nosotros en la Secretaría General de Gobierno. No conozco la que hicieron en la Fiscalía, pero la que nosotros hicimos está muy bien hecha. Tenemos las facturas, tenemos los cheques. Hicieron incluso un préstamo, pidieron un préstamo al Banco Santander, se los dieron y de inmediato le pagaron a las empresas. Hombre, qué eficientes. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Ustedes saben muy bien que para que eso se dé, pues definitivamente hubo corrupción. Y bueno, pues ese caso ahora se revive porque el tribunal colegiado de distrito dijo, a ver, Tribunal de Baja California, repite el juicio y emite una nueva sentencia. Pero ahora sí toma en consideración todos los datos que ahí se te aportaron, porque pues todo parece indicar que pues, ahí lo vieron así muy rápido y vieron la forma. O no lo vieron. O no lo vieron, ¿no? Y solamente trataron de ayudar a Kiko Vega y a sus gentes. Bueno, pues ese lo saqué ahora porque recientemente la Consejería Jurídica del gobierno actual solicitó una acción del Poder Judicial Federal y este joven y brillante magistrado que es Francisco Domínguez, hijo de Francisco Domínguez, que fue diputado y líder de la CTM, fue el que realizó la sentencia y ordenó que se llevara a cabo una nueva sentencia por parte del Tribunal Colegiado de Baja California. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero mientras esto sucede, Alfredo, como siempre hay algunos chismositos que no se informan bien, ¿no? Algunos medios chayoterillos de Mexicali, y en un programa que vimos ahí, lo ven 80 personas, pero pues siempre te llega y siempre te lo mandan, dicen, ¿no? Que no investigamos bien, que seguramente fue una instrucción de Bonilla, lo cual se ve que pues, ellos tienen instrucciones de hacer eso, pero ya mostramos que no, nosotros hicimos una investigación seria y profunda. Pero también sacan el tema de la señora Brenda Ruancho de Vega, que era la esposa de Kiko Vega, ya no es, pero en ese tiempo era, ¿no? Y la señora inició una campaña estaba al frente del DIF, ¿no? Estaba al frente del DIF, una campaña de recolección de fondos, pero los metió en su cuenta personal, ¿no?
Un pequeño error ahí. Un pequeño error. Y entonces, bueno, la obligamos a que lo reconociera. La señora, ¿no?, basada en el Código Nacional de Procedimientos, dice, bueno, pues el código me permite que cuando es una cosa de esta naturaleza yo pueda reembolsar la cantidad. Y aquí en el artículo 8 de esta se dice, ¿no?, que a ver, si lo hacen un poquito más grande, por favor. Bueno, aquí lo leo. Dice: en fecha 14 de junio del 2021 se recibió el oficio tal de fecha 13 de junio del presente año, signado por el doctor Amador Rodríguez Lozano en su carácter de secretario general de Gobierno en el estado de Baja California, mediante el cual informa que la ciudadana Brenda Lucila Ruancho Bernal, también conocido como Brenda Ruancho de Vega, ha cumplido con las declaraciones y contenido del acuerdo reparatorio. Es decir, la señora a través de sus abogados pidió reparar un acuerdo reparatorio y la ley se lo permite, claro, ¿no? Firmado en fecha 23 de abril del presente año, consistente en el desistimiento del juicio, ¿no?, y con fecha 18 de mayo y con la transferencia bancaria por la cantidad de 6,800,505 pesos, moneda nacional del presente, correspondiente a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. ¿Por qué lo saco esto? Porque este par de personajes empezó a decir, bueno, ¿y dónde está la transferencia? Yo he tratado de pedir que me den una copia del cheque, no lo he encontrado. Seguramente Amador Rodríguez Lozano se lo robó, no dice esa palabra. Como si le hubieran llevado en efectivo el dinero. Sí, sí, no dice esa palabra, dice, pero con eso ha de haber comprado algunos 2 caballos más. Y no, se ríen y dicen, bueno, esto es una broma. Pues no, señores, con esas cosas no se bromea, son cosas muy serias. Yo les exijo que me ofrezcan una disculpa, porque si no me veré obligado a iniciar un procedimiento civil por daño a mi personalidad, toda vez que ahí está claro. Cuando se hace el tipo de acuerdos reparatorios, pues es evidente que, y tiene que ver con devolver dinero, pues se devuelven a las arcas, ¿no? Es decir, a las cuentas del gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Entonces, el cheque lo depositó a nombre de la Tesorería del Estado y ahí está. Entonces, sin embargo, ellos dudaron, ¿dónde quedó ese cheque? ¿No será que se lo habrá llevado a Amador Rodríguez? Entonces, con base en esos comentarios nefastos, ¿no?, es que muestro que ese dinero se entregó. Pero no solamente fue el dinero, la señora también se había quedado con un lote y un edificio. Ese lote y ese edificio se le quitó y ese edificio se dedicó para protección del migrante por parte del gobierno del Estado. Ya en los últimos días del gobierno de Jaime Bonilla se inauguró este albergue, muy bueno, un edificio de primera. Entonces, bueno, todo esto para aclarar, ¿verdad?, que todo lo que se hizo siempre se hizo con base en el interés de que los bajacalifornianos no sufrieran un daño en su patrimonio, y por eso exigimos en febrero del 2022 exigí a través de aquí de este programa que se siguiera con el juicio. O sea, nosotros siempre, y el gobernador Bonilla siempre ha estado a favor de que se investigue y se llegue hasta los últimos resultados, pero nosotros no manejamos ni el poder judicial de los jueces y magistrados, ni tampoco manejamos la fiscalía, ¿no?, que es quien materialmente hace la investigación. Que hace la investigación. Y yo quiero decir que nos encontramos nosotros, salvo algunos casos muy especiales, que la mayoría de los jueces y magistrados habían sido nombrados por el gobierno del PAN, y algunos incluso habían sido ex procuradores y también magistrados. Todo eso afortunadamente se ha cambiado y hoy tenemos un poder judicial mucho mejor. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más
Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bien, amigos y amigas, ahora durante la pausa me escribió alguien y me dice que los 3 magistrados que soltaron o que permitieron que no se castigara a Kiko Vega, a todos los panistas, son panistas. Son Gustavo Medina, son la Mireya Beltrán y Miriam Niebla. Y que los 3 fueron nombrados por el gobierno de Kiko Vega, por lo tanto, pues resultaba lógico que lo declararan inocente. Pero bueno, pues ahora van a tener que verse en la obligación, de acuerdo con esta sentencia, en tener que revisar esa sentencia y seguramente será otra sala, pero ahora además hay otro presidente con otro carácter, con otra actitud y que seguramente los resultados serán distintos. Vamos a otro tema, Alfredo, que es muy importante desde mi perspectiva. Todo el mundo dice que Claudia Sheinbaum es la casi virtual presidenta electa. ¿Por qué? Porque la calidad de presidente electo solamente la otorga antes el colegio electoral de la Cámara de Diputados y ahora el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Por eso es que el asesinato de Álvaro Obregón se persiguió como un homicidio común y corriente, porque Álvaro Obregón, a pesar de que ya había ganado la elección, no había sido declarado presidente electo. Por eso no se siguió como un homicidio de Estado, sino un homicidio común y corriente. Bien, entonces, hace algunos años, del 2000 para atrás, quien calificaba la elección presidencial era el Pleno de la Cámara de Diputados. El último caso bochornoso pues fue el de Carlos Salinas de Gortari. No sé si lo recordarás. Sí, cómo no. Tomaron la Cámara de Diputados, tomaban el Pleno, se pelearon. Sí, porque en aquel entonces la mayoría era muy exigua, la que tenía el PRI en la Cámara de Diputados, era por pocos diputados. Era por pocos diputados. El caso es que hubo un pleito, pero el Cedillo ya se calificó bien, pero se llegó a la conclusión en las reformas que se estaban llevando que no debería seguir que un órgano político fuera el que calificara la elección. A mí me parece que incluso eso de calificación de la elección pues es un poco anacrónico, pero bueno, se califica la elección, por lo que se hace es que se revisan todas las impugnaciones que ha habido y una vez sumadas las impugnaciones se ve si da o no da para que se mantenga la mayoría, porque en muchos casos se anulan votos. Ahora el Tribunal Federal Electoral, su pleno, es el que deberá calificar. Y aquí esto lo digo y estoy un poco preocupado porque he notado, Alfredo, no sé si tú lo has notado también, una tendencia a tratar de deslegitimar el triunfo de Claudia Sheinbaum y de Morena. Primero, pues, señalando que se gastó mucho dinero, que se usó, que fue una elección de Estado. Eso ya no funcionó y ya quedó superado. Después viene el tema de la sobrerepresentación. Y hay una, no sé si también hace referencia a una sentencia de la Sala Regional de Guadalajara. ¿No? Sobre el presidente. Sí. Sí, claro. Que abona todo eso. Sí, ¿no? La iba a mencionar porque es última en el tiempo. Antes de eso fue el tema de la sobrerepresentación, de que dicen que si quieren agandallar, bueno, Germán que fue presidente del PAN, Germán Martínez y luego después el presidente López Obrador lo cobijó, lo hizo senador y luego lo hizo director del Seguro Social, para asombro de todos, empezando por mí, porque yo siempre me ha caído siempre muy mal Germán, ¿no? Es un tipo arrogante y poco carismático. Bueno, pues Germán se le ha pasado criticando la sobrerepresentación, y la sobrerepresentación pues se aprobó primeramente
en 1990. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se dijo que lo que se quería es que hubiera una mayoría clara que definiera, que no quería que México fuera un país como fue en su momento la República de Weimar, donde había muchos partidos políticos, nadie tenía la mayoría, era un caos las decisiones y eso fue lo que llevó al nazismo. Se dijo expresamente por Bartlett en su comparecencia, se llegó al acuerdo de que los partidos se podían sobrerepresentar. Primero era un 12%, luego se bajó a un 8%, y luego ya en el 2010 en adelante se hizo una reforma para que la sobrerepresentación fuera por coalición, si los partidos participaban coaligados, porque antes tú recordarás que en la coalición había un convenio, en un convenio donde decía, yo Morena, con mayoría, le doy un 10% al Verde, un 5%. Sí, ahí se podían repartir los votos, ¿no? Repartir los votos. Todo eso se cambió como en 2014 y ahí se dijo, ya la sobrerepresentación no será por coalición, sino por partido. Entonces Morena lo único que dice es, pues aplíquese a la Constitución, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, bueno, los partidos, otro que ni es político, que era más bien escritor, pero ahora se ha vuelto el líder de la oposición, Aguilar Camín, ha echado pestes, Amparo Casar, pues es un tema que no se quita de la boca, y en general todos los que son voceros de los conservadores es un tema que traen. Y con eso tratan de deslegitimar que se va a acabar la democracia, que de qué sirvieron 15 años de avance, que eso no es justo, que 10 millones de mexicanos se van a quedar sin representación. El caso es que pues Moreno y sus aliados solamente están pidiendo que se aplique la Constitución, que dice que la sobrerepresentación será hasta de 8% por partido político, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso lo están usando como para deslegitimar. Ya dijimos la elección de Estado, ya dijimos la sobrerepresentación, y como bien dices tú, lograron que el Tribunal Electoral de Guadalajara emitiera una sentencia en contra de las mañaneras del presidente, y bueno, pues dicen, no, pues que es que el presidente que influyó. Señores, reconozcan, el pueblo eligió, y no solamente lo eligió los que tienen pensión. Yo no tengo pensión y yo voté por Morena, ¿no? Y muchos que yo conozco que no tienen pensión ni reciben un 5 del gobierno votaron por Morena. ¿Por qué? Porque Morena mostró con todas sus medidas. Aquí en Baja California nos aumentó el salario el doble, ¿no? Iniciando el gobierno. Nos bajó el impuesto sobre la renta del 33 al 20%. Quitó el IVA, lo bajó al 8%. Permitió que los vehículos de procedencia extranjera de cierto año pudieran nacionalizarse. O sea, hemos sido beneficiados por las políticas. Han sido medidas concretas que han impactado directamente en la población, y esa es la parte que omiten o nunca mencionan en la oposición para explicar por qué. Sí, pareciera como, ¿no?, que nada más a los que les dan pensión. No, señores, las políticas del gobierno del presidente López Obrador han beneficiado a mucha gente y por eso votaron por él, y no tiene nada que ver las mañaneras. Las mañaneras es una lucha política ideológica que se da entre un grupo muy selecto y que no impacta a los electores. Pero ahora viene este problema que sí me preocupa, porque el artículo 167 de la ley electoral dice que el Tribunal Federal con mayoría calificada de 6 va a calificar la elección presidencial, pero ahorita el Tribunal Federal Electoral solamente están funcionando 5, ¿no? O sea, se supone que es que hicieron un proceso de designación muy diferente, muy complicado. Hay una lista que se inscriben, esa lista la ve
el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y de ahí manda ternas al Senado y el Senado las califica. Pues el Senado ha dicho que ninguna de las que le ha mandado la Corte le satisface, porque tienen el propósito de favorecer a un personaje en el tribunal y por lo tanto las ha rechazado. Es decir, quien nombra a los magistrados, que es la Corte, que es el Senado, ha dicho que no. Entonces solamente hay 5. Pero recientemente los periódicos, los medios de comunicación nos informan que el Tribunal Electoral decidió por sí mismo en una votación de 3-2, porque 2 se opusieron, 3 estuvieron a favor, que nombraran a una 6ª magistrada que no tiene atribuciones para nombrar el tribunal, y que esa 6ª magistrada era la presidenta del Tribunal Electoral de Monterrey. Pues eso es peligrosísimo. Y además mencionan que hubo otro debate. Vamos a una pausa para poder explicarles bien este tema, que es muy importante y no quiero que se quede sin que logre explicarlo bien. Vamos a la pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estamos hablando de la calificación presidencial y cómo esta puede ser una trampa que esté preparando las oposiciones para deslegitimar el triunfo contundente que tuvo Claudia Sheinbaum y Morena. Miren, les decía yo que la calificación electoral ahora la hace en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, con mínimo 6 de los 7 que componen la sala, pero solamente en estos momentos hay 5. Y el tribunal desde el miércoles, después de la elección, que empieza a hacer los cómputos distritales, pues en ese momento empiezan a inconformarse por los cómputos distritales. Actualmente hay 300 expedientes y hay 233 juicios. O sea, esos 233 juicios tienen que resolverse en el tribunal, ¿no? Y una vez que se resuelven y que no afecta el resultado final, se declara que la elección presidencial es legal y legítima y que Claudia Sheinbaum es presidenta electa. Bien. Entonces, pero falta un magistrado. Ellos, no sé de dónde o quién les sugirió la idea, decidieron nombrar a la presidenta de la Sala Superior, quien por cierto es una persona conocida en Mexicali, es de Mexicali o vivió en Mexicali, con una larga trayectoria en el Poder Judicial Federal. No, nadie está atacando a la persona, estamos diciendo que quien lo nombró no tiene atribuciones. Y por lo tanto, si el que lo nombró no tiene atribuciones y se incorpora a ese órgano, es un órgano ilegal. Y puede ser que emita una sentencia viciada, ¿no? Y la sentencia o las sentencias que emita serán, esto tú lo estudiaste en la escuela, hay 2 nulidades, absolutas y relativas. En este caso es una nulidad absoluta porque no se puede corregir. Las nulidades relativas sí se pueden corregir. Entonces, siendo nulidad absoluta, pues está generándole un daño a la calificación electoral. Estaba diciéndoles yo antes de cerrar el anterior espacio que hubo un debate en el Tribunal Federal Electoral actual entre los 5 para nombrar a esta persona y fueron 3 contra 2. Es decir, ni siquiera unanimidad. Pero además el otro debate fue si la invitaban nada más a calificar la elección o la invitaban a que revisara los 233 casos y decidieron que fuera a revisar también los 233 casos. Eso es muy peligroso, porque un órgano ilegal está calificando la elección de diputados y la elección de presidente. Eso no debe aceptarse. Tiene que ser otra. Entiendo que hay un problema porque hay 5 y la ley dice que 6. Eso yo lo veo muy sencillo. De hecho, yo ya lo aconsejé a mis amigos cercanos a Claudia.
lo que hay que hacer es el 1 de octubre, el 1 de septiembre, que entra el Congreso, una iniciativa que del 167 que dice que el quórum será de 6, bajarlo a 5, ¿no? Esa será la opción. O la otra, que no me gusta porque tiene que entrar la Corte y es mucho más larga, pues es que el Senado nombre a 2 magistrados. Pero lo más sencillo, reforma el artículo 167 de la ley electoral y establece que el quórum de votación será de 5. Y además resuelve un problema que no previeron estos que decidieron que esta magistrada de Monterrey se incorpore como magistrada electoral. ¿Qué sucede si votan 3 y 3? Sí, ¿cuál va a ser el criterio de...? Pues ya sabemos que luego tiene voto de calidad el presidente, ¿no? Pero vas a llevar la calificación presidencial a una votación dividida que salga por el voto del presidente, por voto de calidad. Pues me parece que deslegitima y quieren manchar la elección clara, transparente, contundente de Claudio Sheinbaum. Entonces yo recomiendo, ¿no?, que lo más elegante, lo más práctico, lo más sencillo es que se reforme el artículo 167 de la ley y que en lugar de que diga 6 magistrados, diga sí, se acabó el problema. Ya después vendrá el Senado. Bueno, eso fue uno de los argumentos. O sea, uno cuando lo vea en estos momentos, uno podría llegar a pensar, bueno, fue tanta la diferencia entre el primero y el segundo lugar que se antoja poco menos que imposible que hubiese alguna tendencia a querer declarar que no fue válida la elección. O sea, fue de tal manera contundente el triunfo. Pero claro, lo que hemos visto en estos últimos años es que la oposición en México es capaz casi de cualquier cosa hasta ahora, ¿no? Entonces quizás si están tentados o están pensando en como decías tú, en manchar o tratar de manchar el triunfo a través de lo que va a pasar en el tribunal electoral. Son muy buenos, claro, para decir, está bien, te doy mi voto, pero dame algo. Dame algo. Porque, ¿no?, ahorita no tiene nada, ¿no? Dame algo, ¿no? No tiene muy poco. Pero pues sí, sería poco menos que imposible que lograran posicionar en la opinión pública la posibilidad de que la elección no fue válida, ¿no? Pero bueno. Sí, obviamente que la gente se enardecería, claro, y habría una reacción muy fuerte en contra del Tribunal Electoral y en contra de la oposición. De la oposición en general. Pero pues eso no, claro, eso no limita a que no suceda. Entonces tenemos que tomar la decisión de que se quite esa exigencia de que 6 sean los que califiquen y se vaya a una reforma legislativa que Morena tiene los votos en las 2 legislaturas para que casi en un día hagan la reforma siguiendo las normas, porque si no luego viene la Suprema Corte y lo declara inconstitucional. Pues ese es un tema que me ha preocupado y lo digo aquí con toda claridad. Ojalá me oigan y ojalá nos vayamos todos por esa reforma legislativa. Alfredo, pues hay un tema que tenemos que tocar. Sí, que fue un tema que nos quedamos la semana pasada ya al final, porque es el tema del que todo el mundo habla, ¿no? El intento de homicidio del expresidente Trump. Digo, a mí me parece que hay una falla terrible de la seguridad del servicio secreto, ¿no? Sí, ha despertado incluso suspicacias, pero por lo menos fuera de quienes han mostrado suspicacias sobre lo que pasó, por lo menos se habla de que hubo pues negligencia, ¿no? Pues sí, hubo errores saben, ahí, ¿no? Y los que no saben, en la radio y la televisión solo decimos, la semana pasada en un meeting en Pensilvania, un joven de 20 años le disparó al expresidente Trump. Era muy malo de puntería y solamente le pegó en la oreja después de dar 12 tiros. En una de las azoteas cercanas estaba un grupo de francotiradores
del servicio secreto y mataron a este joven. La pregunta es por qué no lo mataron desde antes o por qué no trataron de detenerlo desde antes. Según una versión que se corre, el francotirador del servicio secreto lo vio. Sí, solicitó autorización, ¿verdad?, para matarlo. Para dispararle, y la presidenta, la directora del servicio secreto, ¿no?, andaba en Milwaukee y nunca le contestó. Ahora la señora intenta zafarse y dice que seguramente Irak estuvo involucrado en todo esto. Si tú ves el muchacho, es un muchacho de 20 años, sí, que además era republicano, ¿no?, retraído, solitario. No sabemos exactamente, todavía no se ha ahondado mucho en su personalidad, ni por qué intentó matar a Trump si es republicano, ¿no? Y bueno, pues la bala le pasó cerquita. Así que le pasó rozando literalmente, un centímetro más le pegan el cerebro. Lo hubiera matado. Pues no sé si lo hubiera matado, pero lo hubiera apagado en el cerebro. Entonces aquí pasó como una mosca, con mucho peligro. Le hirió una oreja, le sangró mucho, porque esa parte sangra mucho, pero pues el expresidente Trump sacó ventaja de este. Ahí mismo se dio cuenta que iba a sacar ventaja, iba a poder sacar ventaja política, ¿no? Y ya una vez que se levanta, ya se dio cuenta que ya estaba bien protegido, levantó, porque es un hombre mediático, ¿no? Sí, claro. Sabe muy bien, ¿no?, cómo actuar frente a las cámaras. Entonces levantó y empezó a gritar, fight, fight, fight. Sí, y la gente, lo increíble es que la gente también se... Es un poco como el grito a Colosio, duro. Aquí es fight, fight, fight. Entonces, bueno, pues a partir de ahora las posibilidades de que gane la elección se han aumentado de 40 y tantos a 60%, y todo el mundo considera muy difícil que Trump pueda perder la elección. Han estado convenciendo ya a Obama y otros importantes. Por fin aparecen señales de que el presidente Biden está considerando dejar la candidatura, Yo ¿no? Lo que no se había dicho todavía la semana pasada. Pero además lo está haciendo inteligentemente, porque lo primero que está diciendo, ay, me dio COVID, entonces no puedo trabajar ahorita, dispénseme, no puedo contestar nada, me voy a refugiar porque tengo COVID. Y él dijo en otra entrevista que solamente renunciaría si estaba enfermo. Entonces me parece que lo de COVID puede ser el camino hacia dejar la candidatura. A dejar la candidatura. Porque, que también se antoja un poco tarde ya, ¿no? Por lo que acabo de comentar, por el impulso que hasta ahora, ¿no? La elección es en noviembre, ¿no? Todavía falta, pero el impulso, es innegable que sí recibió un impulso el candidato Trump. Sí, claro. ¿no? Por lo que pasó. ¿no? Parece muy poco probable que ganen los demócratas. Sin embargo, bueno, pues se habla del gobernador de California, que es el candidato más fuerte que creo yo tendrían, es un joven, Newsom, ¿no? Newsom, gobernador de California, que ha hecho muy buen trabajo, tuvo una muy buena actuación durante la pandemia, y creo yo que podría ser el reemplazo que le daría más pelea a Trump. Luego las elecciones pues tienen sus altas y sus bajas. Yo creo que Kamala Harris, aunque sea una mujer muy brillante, muy talentosa, no le han dado la oportunidad el grupo de Biden en el poder, y casi no ha destacado. Sí, ha mantenido un perfil bajo, ¿no? Muy bajo. Muy bien, ¿no? ¿Ah? Entonces se ve muy difícil que Kamala Harris pudiera... No, ha habido incluso manifestaciones, o bueno, trascendidos dentro del Partido Demócrata, en el que aparentemente grupos de donantes importantes en el partido, que pues tienen mucha influencia, han manifestado que si se cambia la candidatura del presidente Biden, no quieren a Kamala Harris, que es la natural, ¿no? Que sería el personaje que en forma natural tendría que ocupar ese espacio, porque ya lo acompañó al presidente. Lo que pasa es que lo acompañó por ser negra y por ser mujer. Entonces eso le daba
acceso a un grupo de votantes que no tenía. Pero ya que como candidata a la presidencia por sí misma, ya no sé qué tan... Sí, es evidente ya que no sé qué tantos votantes pueda jalar, y si pueda jalar a todos los demócratas, ¿no? Pues ahí tienen un serio problema. Y esto pareciera que no es importante, pero es importante porque Trump ha dicho que primero ha hecho creer a los americanos, sobre todo los más conservadores, que el principal problema que hay en Estados Unidos es la frontera. Que esa frontera que no ha sido bien controlada por Biden, que ha dejado que entre todo el mundo, entre ellos asesinos, drogadictos, etcétera, etcétera, lo cual no es cierto. Estados Unidos depende, sobre todo Florida, California, Arizona, dependen de la mano de obra, ¿no? Trabajadora y barata de los migrantes, pero Trump ha hecho que se crea que este es una amenaza. Segundo, pues también ha sostenido que es una amenaza para los Estados Unidos, y esto sí es un tema muy, muy delicado, las bandas del crimen organizado de México. Su ahora candidato a la vicepresidencia es un joven muy, muy conservador del estado de Ohio, quien ha solicitado que se declaren como organizaciones terroristas, y por lo tanto Estados Unidos pueda mandar drones, pueda mandar fuerzas especiales a terminarlos, cosa que no podríamos permitir, que tendríamos que actuar, y eso nos llevaría a una situación muy, muy delicada y de confrontación con los Estados Unidos. Otro tema que también nos va a confrontar con el presidente Trump de ganar es el tema de los chinos, ¿no? China ha invertido mucho en México, invirtió en el canal transatlántico, invirtió en trenes, y nosotros tenemos muy buena relación con los chinos. Los chinos están a punto de poner plantas de elaboración de vehículos que son muy bonitos y muy baratos. Sí, ¿no? Sí. Y lo harían para beneficiarse del tratado comercial con Estados Unidos, que impone una serie de reglas, ¿no? En principio sí, pero el hecho de que le pueda vender a México, ¿no? Claro. Es un mercado de muchos millones. También para el mercado interno. Y América Latina, pues yo creo que es un buen negocio para los chinos, pero en Estados Unidos dicen, no, lo que sucede es que quieren meter los autos a Estados Unidos, y entonces Trump dice, si es así, le voy a poner una cuota de compensación, es decir, un impuesto, y por lo tanto no voy a dejar que los chinos se instalen en México, que es otro tema. Él puede meter impuestos, pero impedir que se instale en México, este es un tema nacional de soberanía mexicana, y que no tiene para nada que intervenir los Estados Unidos. Pues como vemos, la relación con el presidente Trump de ganar, pues será muy, muy, muy difícil. Sí. ¿No? Ciertamente vamos a mandar a la actual secretaria de Relaciones Exteriores como embajadora. Yo sugiero que nombremos un embajador alterno. Los mexicanos, o la mayoría de los políticos mexicanos, Alfredo, y tú estudiaste en Washington, no se han dado cuenta que en Estados Unidos hay dos gobiernos: el gobierno del presidente, que es el ejecutivo, y el gobierno del poder legislativo, del Senado. Que es tan fuerte o más. Es tan fuerte o más. Y yo he sostenido desde hace muchos años que haya un embajador alterno, que mi amigo Jorge Castrovalle fue embajador alterno, y se dedique nada más al Congreso. Sí, se dedique porque ahí se toman decisiones que no tienen nada que ver el Ejecutivo. Ojalá que nombremos un embajador alterno para Washington, que ayude a la embajadora que será nombrada en el próximo
periodo presidencial. Amigas y amigos, hemos llegado al término del programa. Gracias por acompañarnos en este programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Espero que hayamos tocado temas de actualidad y que no nos hayamos quedado solamente con lo que dicen superficialmente los periódicos o los medios de comunicación, sino que hayamos podido entrar a fondo en cada uno de los temas. Gracias por su atención. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.